Hola, hola, pero ¿cómo ¿Cómo les va? están, ¿Cómo los gente? extrañamos otra vez? Por fin Ya viernes, por estamos. fin. Qué Viernes, hermoso viernes. día. Estamos ya, viernes la semana, por suerte, volver a reencontrarnos con ustedes, gente, que la verdad que los extrañamos, les agradecemos el apoyo por este programa y nos pone contento que nos sigan, que nos vean, que la cuestión que la pasen bien, que se diviertan, que aprendan sobre todo, pero lo más importante son ustedes. Así que la verdad que hoy tenemos un programa importante por los comentarios de las preguntas que vamos a hacer. Queremos que participes, nos respondas y que interactúes con nosotros. Pero bueno, no estoy solo, como siempre están mis grandes amigos, Nico, Belu. ¿Cómo andan, gente? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien. Hoy también programón bárbaro. Y hoy tenemos una invitada especial, Grosa, Grosso, Muy bien, Bien. grosso. muy bien. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Juli Justo. A ver si Un ahí. Ahí aplauso. está. Hola, Un aplauso. hola, Bienvenida, buenas Juli. noches a todos. Ahí, ¿Cómo ahí, andan? ahí. Muy Un bien, Todo muy placer, bien. bien. un Hoy placer de tenerte en nuestro programa. Todo bien. Gracias. Es un viernes placer estar de a... nuevo en la transmisión. Hace mucho que no Ah, estaba en Sí, un es presente. verdad. claro, es cierto, es verdad. Es verdad, Ahora Ya, con People, ahora con... es verdad. Claro. ya estás como en tu casa, en tu zona, digamos. Ah, Exacto. Bueno, chicos, ¿se acuerdan el tema de hoy? Era un temón, era vivir en santidad, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Y qué les parece si ya arrancamos, empezamos con el tema? Así ya se va poniendo Dale, picante. dale, dale. Sí, me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Podemos comenzar ya, sí. Vamos. Dale. Y que pueden participar Bueno, también Ah, en claro, el esta. sí, sí, chat. sí. Si ustedes pregunten Es muy algunas importante. preguntas. Así que bueno, ¿qué? ¿Les parece si arrancamos? Dale, dale. Bueno, cuando Bueno, hablamos vida en santidad, sí, tenemos en claro el ejemplo de vivir en santidad, sí, quién es nuestro ejemplo. Y podemos asegurar que nosotros somos santificados por Cristo, sí. Chicos. Ah, perfecto. Bien. tenemos ahí las preguntas para hoy. sí. Sí, tenemos las preguntas. Y justamente el tema de la santidad, yo tengo una pregunta para Nico. Y la pregunta es, Ujú. ¿qué produce la santidad en uno? Bueno, yo sinceramente lo que creo que produce la santidad es... muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que en realidad la santidad es un regalo. Un regalo, bueno, que Cristo nos dio en la cruz. O sea, no es algo que uno pueda conseguir por mérito propio o que la pueda alcanzar uno por sus propias fuerzas, sino que la santidad verdaderamente es un regalo. Que bueno, fue pagado por la sangre de Cristo. Ujú. Y para mí que vivir en santidad, no sé si lo podemos relacionar cuando, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, en cuál versículo habla de la vida del Espíritu. Esta vida de gozo, esta vida de paz, esta vida también que el Espíritu reina por encima de la carne y que la carne sirve al Espíritu. Ujú. Entonces, creo que bueno, vivir en santidad, a ver, más apelando a la pregunta, ¿qué produce vivir en santidad? ¿Qué produce en uno la santidad? Y yo creo que sería, es como, porque yo creo que, bueno, yo a veces, antes yo como que era un esfuerzo, ¿viste? La santidad era esfuerzo, yo me tengo que esforzar capaz para ser santo, por mis propios medios, y digamos como que ahora lo veo al revés y es como que en realidad la santidad produce en mí el hacer, es como un fluir, o sea, de la santidad va
que viene de Cristo, que es el Espíritu, y que esa santidad produce en mí tanto el querer como el hacer. No es, Sumo algo ahí, digamos, Nico. Sí. sí, Vieron que la Biblia dice que nosotros somos hechos santos, como dijo Nico, por la cruz, ¿no? Por la gracia de Dios. Y es desde ese ser, ¿no? Desde esa esencia que el Espíritu Santo produce en nosotros como santos, ¿no? Es esta santidad que el Espíritu trae a nuestra vida. Es eso lo que, como dice Nico, nos lleva al querer practicar esa santidad, ¿no? Y llevarla a cabo por medio de nuestro estilo de vida, ¿no? sí, exactamente. Bueno, justamente, Juli, yo tengo una pregunta para vos y es, Dime. ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios? ¿Cómo Wow, se manifiesta? qué preguntón también, ¿eh? Pregunta, Sí, estamos hoy picantes con las preguntas. Yo diría que la respuesta es bastante similar a la pregunta 1, ¿no? Que la santidad de Dios está manifestada en su Hijo, ¿no? En Jesús, y Él nos regala esa santidad que Él recibe del Padre en la cruz, ¿no? Nos la deja a nosotros como una herencia, ¿no? Como un legado. Y creo que es, como decía Belo al principio, ¿no? Ahí es donde Jesús se torna nuestro ejemplo de santidad, ¿no? Y cómo nosotros podemos, viéndolo a Él, ser santos. Oh, no, ya tiraste una así, cayó así, mira. Viste, hay un versículo que dice, tremendo. mirando cara a cara, como a cara descubierta, sean formados a su misma imagen. Ya. Tremendo. No, ya está, ya viene, ya. Ahí se está preparando terreno, gente, Tremendo. se está preparando terrenito. Bueno, Muy bueno. ¿tenemos alguna respuesta en el chat de la gente? ¿Hay A alguna ver, interacción vamos a ahí? ver. A ver. A ver, ¿qué Yo no nos lo dice tengo la abierto gente? acá, muy mal. No, bueno, dice... No, me dicen que si se está trabando un poquitito. No, creo que no. Pero no, creo que está bien. No, de momento no hay ninguna pregunta, decía... hay varias personas, está Arman, está Belu Abogado. Qué grande. Un saludo ahí a mis amigos. Mayra, Bueno, Villanzati, discúlpenme Villasanti. chicos, Villasanti creo. Villasanti. Discúlpenme Una genia. chicos. Sí. Una Discúlpenme, genia. yo soy tipo nuevo y es como, no me sé los nombres. Está bien, Aprender tipo en la todos marcha. nos podemos equivocar. Está la gracia de Dios, Nico, tranquilo. Amén. Seguimos ahí con Amén, las amén. preguntas que teníamos para hoy y vamos Sí, a sí, seguir sí. ahí reflexionando un poco sobre este tema tan lindo, pero tan importante y tan complejo, ¿no? A la vez, porque es como un montón, ¿no? La santidad. Y bueno, te pregunto a vos, Mati, ¿cómo vivimos en santidad? Qué muy buena pregunta. Primero definamos el concepto de santidad. ¿Qué quiere decir? Que es la cualidad de ser santo. ¿Esto qué quiere decir? Implica vivir una vida pura ante los ojos del Creador nuestro, que es Dios. Nadie sin la dirección del Espíritu Santo puede, digamos, en verdad ser considerado santo, ya que Él es el que nos guía a la justicia y a toda verdad. Hay recomendaciones también para vivir en santidad, que bueno, me parecieron muy interesantes y creo que les va a servir mucho a todos. Y bueno, una de las recomendaciones es el estudio y la obediencia de los principios bíblicos. ¿Qué quiere decir? Leer la palabra de Dios, leer lo que yo estoy viendo en práctica. ¿Sí? Después, bueno, ser practicante del ayuno, la oración, que también es muy importante, el hablar con Dios, día, noche, cuando nos acostamos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al colegio, tener a Dios como un amigo, contarle, mira Dios, me pasa esto, mira Dios, te quiero agradecer por esto, quiero orar por esto, tener una comunión con Dios que es muy importante, la oración. Después el perdón, también,
es muy importante el perdón, el perdonar a la otra persona, porque es muy importante, el perdón nos libra de los pecados, nos libra de la mochila que estamos cargando de algo que no nos corresponde, pero también sobre todo la importancia de tener amor en nuestros corazones, porque Dios ve los corazones de uno. Huir de las tentaciones también es importante, eso, sabemos que vivimos en un mundo de tentaciones y nosotros tenemos que huir de eso, no quedarnos, porque si no estamos parados en el mismo lugar. Bueno, la comunión con los hermanos en la iglesia, juntarse con gente de bendición, que te cuente su testimonio, que sea de decir, bueno, si esto le pasó a él, me va a pasar a mí, si esto salió de ahí, yo voy a salir de ese problema. Por supuesto, el testimonio de uno, es importante contar lo que hizo Dios en la vida de uno, contarle a una persona que por ahí tiene un problema y decir, mira, Dios hizo esto en mi vida y lo va a hacer en tu vida, pero tenés que creer. Qué importante esto que decís, Mati. De lo que dijiste, destaco la palabra comunión, ¿no? Y me acuerdo en Génesis, esos capítulos que hablan de Noé, a Noé se lo presenta en la Biblia como un hombre justo, recto o santo, puede decir otra versión, son como todos ahí sinónimos, y decía que él era todas esas cosas y que anduvo en íntima comunión con Dios, ¿no? Y vemos ahí esto que decía Mati de charlar con Dios, de orar constantemente, de leer la Biblia, de poner en práctica lo que aprendemos de la palabra. Pero quiero destacar algo de esta parte de Génesis, ¿no? que presenta a Noé como un hombre justo. Lo que me llama la atención es que no dice que era un hombre sin pecado. ¿Vieron? Que es como, es un montón. O sea, él era justo, sí, era recto, era santo, pero eso no quiere decir que era perfecto sin error. El único sin error sabemos que es Dios y la Trinidad, ¿no? Las tres personas que conforman la Trinidad. Pero quiero como dejar en claro eso, ¿no? Como la santidad no involucra la perfección, porque si creemos eso nos vamos a terminar frustrando. A mí me pasó mucho tiempo que pensaba que atinar a tener una vida en santidad era ser perfecta y no equivocarme en nada. Y la verdad que a lo largo de mi adolescencia me frustré un montón. He mal, he insultado a personas, he mentido, me he equivocado, he pecado y la verdad que cuando recibí esta revelación, ¿no? Cuando me di cuenta de esto, que la santidad no equivale a perfección, me voló la cabeza y que santidad sí equivale a esto que decía Mati de la comunión con Dios, ¿no? Que nos lleva a esa vida en santidad, ¿no? Nada, no sé qué opinan, si alguno quiere ahí tirar algún comentario. Yo creo que, tal cual, a mí me pasaba lo mismo. Ay, perdón, Nico. No, dale, Belu, dale. No, que a mí me pasaba lo mismo que a Juli, que era como, bueno, yo lo tomaba más como, bueno, ser cristiano era ser como santo, ¿no? Lo que la gente no cristiana piensa, ¿no? Y es ser perfecto. O sea, vos no pecás, vos no mentís, no haces nada. Y era como un gran peso en mi vida, hasta que, bueno, entendí que en realidad, o sea, somos humanos, pecamos, y más si no buscamos de Dios constantemente, porque no nos nutrimos de Él, ¿sí? Bueno, algo que decía Nico al principio, que en realidad, o sea, es como que Dios ya es parte de nuestra vida, entonces si uno se nutre de Dios constantemente, es como una balanza. A mí me lo explicaron así, me re quedó. Es una balanza, está por un lado la carne y por el otro lado el espíritu. Entonces, si nosotros damos de comer más a la carne, lo que va a pasar es que vamos a pecar. Si nosotros damos de comer más al espíritu, vamos a estar cada vez más en santidad. Y era como justamente eso, ¿no? Buscar constantemente de Dios y que no sea algo obligatorio, sino que sea algo más de cotidiano, ¿no? Obviamente uno a veces tiene que dejar de lado algunas cosas y poner en prioridad, bueno, ¿qué es más importante? ¿Ver la serie que a mí me gusta o pasar tiempo con Dios? Y ahí es donde no va a ser tan complicado porque vas a ver el beneficio que lleva el estar en comunión con Dios. Claro, porque también puede ser que
uno, cuando no tiene la comunión con Dios, muchas veces lo que puede pasar, mirando a mi propia vida, es que uno busca en el mundo o busca en otras cosas lo que en realidad desea de Dios. Es extraño porque es como que vos en realidad, vos deseas a Dios, pero vos pensás que son otras cosas. O ponele, no sé, pensás que o son películas, o son series, o es esto, aquello. Puede ser cualquier cosa. No digo que algunas cosas no estén bien, que no sean buenas, como bueno, no sé, deporte, ciertas cosas que no estén buenas, pero digamos que intentan ocupar el lugar central que Dios ocupa no es lo mismo. Es como una pieza que no encaja, es como que resbala. Vos tenés, digamos, no encaja justo y es como que al principio es como que aparenta que está bueno, ¿viste? Porque bueno, el deporte está bueno, hay actividades que son hermosas, salir de vacaciones es precioso, pero es como que tener esta relación con Jesús, esta relación con Dios, es como que magnifica las cosas. Es como que, digamos, ilumina todo lo demás y hace que todo lo demás sea maravilloso. O sea, en vez de la mentira del diablo que dice, no involucres a Dios porque hace peor, vas a ser infeliz, todas las mentiras que te mete el diablo, la verdad es que las cosas se magnifican. Es como que se vuelven más maravillosas. Y creo que bueno, eso está muy bueno y íntimamente relacionado con esta palabra que es santidad, porque bueno, no sé si ustedes sabían, la palabra santidad en hebreo significa kadosh, y kadosh significa apartado. Y eso es como que te cambia mucho la cabeza, porque antes es como ustedes decían, era como que vos pensabas que era no pecar. Y en realidad es cuando te dicen que sos apartado, de hecho en realidad es como que vieron la historia de la creación, es como que habla de que el ser humano de por sí ya es apartado como para vivir una comunión con Dios íntima. Y tremendo. Eso está yo muy no conocía esa palabra así en hebreo. Es tremendo, es precioso el significado que tiene. Y creo que esto tiene que ver, de nuevo trayendo el tema de la gracia, ¿no? Mucho con esto. A mí, perdón, y a veces me sigue pasando, pero es ese proceso que vivimos en camino a la santidad, de despojarnos de una vieja manera de pensar y adoptar la nueva, que es la del espíritu, ¿no? Pero bueno, en relación a esto que les contaba, ¿no? Lo que me pasaba a mí era que tenía esa imagen como que la gracia era un salvavidas. Entonces, por ahí yo pecaba o me equivocaba y era como, bueno, me pongo el salvavidas de la gracia y estoy joya, estoy regia, puedo ir el domingo a la iglesia. Pero la realidad es que la gracia es un outfit de todos los días, o sea, es ropa que nos tenemos que poner todos los días. Así como nos vestimos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, comemos, todo, la parte espiritual de nuestro cuerpo, de lo que nos conforma a nosotros, necesita de la gracia, ¿no? Vestirse de la gracia para que si te equivocás, la consecuencia de ese pecado no sea tan profunda como sin la gracia sería, ¿no? No sé qué opinan de esto. Sí, y justo cuando, bueno, estaban hablando ustedes dos, me venía a la mente el pensar, no decíamos que Cristo era el centro de nuestra vida, tiene que ser el centro de nuestra vida. Bueno, pensar qué cosas nosotros lo convertimos a Dios. Por ejemplo, en mi vida particular, en mi adolescencia, a mí me gustaba mucho ir a la cancha, ¿sí? Entonces yo iba con mis padres, con mi papá a la cancha y con mi hermano y mi abuelo. Entonces, como que el fútbol empezó a ser mi Dios, ¿no? Yo entraba a la cancha y me convertía en otra persona. Yo, no era cristiana, era uno más del montón, ¿no? Entonces empezaba con esas acciones a dejar de ir a la iglesia o a faltar. Yo en ese momento estaba en el servicio de adoración, entonces dejaba de ir a los servicios y como que poco a poco me apartaba hasta que vino el shock que mi padre dijo, bueno, te convertiste al final en otra persona cuando entras a la cancha. O sea, cuando entras a la cancha vos sos uno más del montón. Y ahí es donde me cayó la ficha
y donde Dios me decía, bueno, vos estás convirtiendo a... Entonces pensar qué es, o sea, qué parte de nuestra vida estamos convirtiendo a Dios, ¿no? Que si, por ejemplo, no sé, la serie es Dios, o sea, que miramos siempre, que vamos, que nos convertimos no en otra persona. Me venía eso a la mente. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, en el chat, ¿cómo va? ¿Está movilizado el chat? ¿O más sí, bastante, mucho. De hecho, hay muchas definiciones acá, para que estoy buscando. Tiranos Acá, alguna, Nico. Mayri dice, tremendo, la sanidad no significa que seamos ya perfectos, intachables, sino que Dios nos aparta y nos va santificando, perfeccionando. Wow, Buenísimo, tremenda. la Muy buena verdad. definición. Ahí está. Me encantó la definición. Sí, me encanta Ahí. porque... ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo, Nico? La dijo Mayra, si no me equivoco. Genia, mi amiga. Me gustó la definición. Bien. Sí, me encanta porque trae esto del proceso, ¿no? Algo que yo también aprendí a lo largo de mi vida y lo sigo aprendiendo, porque es re difícil llevarlo a la práctica, que cuando, o sea, esto de la santidad, ¿no? Cuando voy a la presencia de Dios a decirle, bueno, Dios, pequé en esto, me equivoqué en esto, hice tal cosa, bueno, ahí viene la gracia de Dios y me procesa, ¿no? Y el Espíritu Santo es como un jardinero que viene con la tijera y poda todo eso que está feo, que está malo, para que todo lo demás no se contamine, ¿no? Me encanta esto. Claro, qué bárbaro, ya te probé este programa. Ya vuelve este programa. Amo tus ejemplos, Juli. O sea, amo tus ejemplos. Son re fáciles y aparte me imagino toda la situación. Que viene el espíritu así con la tijera y empieza a podar todo. No, y aparte Mirá, se entiende todo re bien. Yo tengo una definición también, como dijo Juli. Ella toma el ejemplo del jardinero. Yo tomo el ejemplo del Espíritu Santo como una obra de construcción. Nosotros somos un terreno en donde Dios quiere edificar. Entonces, ¿qué hace uno cuando construye? Saca todos los escombros, en este caso Dios sería el obrero, saca los escombros que son el pecado y pone el andamio, todo, que en este caso sería la palabra de Dios, para construir un edificio. Yo siempre digo, me considero en construcción. Siempre uso la remera en construcción. Sí. Tal cual. Alto ejemplo. Re. Muy bueno. Claro, el pilar principal, la palabra, ¿viste? Que es dadora de vida. Qué bárbaro. Muy bueno. Sí. Yo quiero seguir leyendo algunas definiciones más porque están bárbaras. Dale. Acá Cami justo, obedecer la palabra de Dios, punto clave para vivir en santidad. Bastante bueno, sí. Sí. Está bueno. Muy clave. Luego, Lidia García Torralba, discúlpenme. Vivir en santidad es anhelar ser como Jesús y amar lo bueno y no lo malo, aunque nos equivoquemos en el día a día. De hecho, en realidad, ahora que dice esto, hay un versículo en una de las cartas de Juan que dice, a ver si me logro acordar, que dice, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Y es como, me vino eso así como, ¡fua! Ahí directo, esa carta de Juan, del apóstol Juan. Y bueno, sí, está. ¿Hay algo más en el chat, Nico? No, de momento, más que nada de halagos, de que dicen que está bueno el significado de la palabra. La verdad que es buenísimo, chicos. Te cambia mucho la mentalidad, te cambia mucho, bastante. Sí. Una banda, muy bueno eso, bueno, la verdad. Hablamos mucho igual de lo teórico, definiciones, cómo podemos llevar esto más a lo práctico, ¿no? No sé si alguno tenía ahí alguna pregunta, me parece que Belu, creo. Sí, bueno, algunos tips así que vamos a estar dando. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Pasar tiempo con Dios, buscarse el lugar donde nosotros vamos a estar pasando tiempo, ¿sí? Donde no tengamos distracciones, si el celular, por ejemplo, no sé, te distraes con
los mensajes. Bueno, dejar el celular en otro lugar y ponete música. No, bueno, el programa anterior habíamos hablado que podíamos ponernos música con letra o música de instrumental. También, bueno, otro de los tips que tirábamos era el tema de la oración, el tema de poder leer la palabra de Dios, que ahí es donde vamos a estar aprendiendo un montón y donde también el Señor nos va a estar hablando, ¿sí? Algo que, por ejemplo, no sé, chicos, si ustedes hacen, yo antes de poder leer la palabra de Dios, oro para que el Señor me guíe y me hable sobre lo que voy a estar leyendo. Y algo de lo que en Plan Maestro nos enseñaron era a poder buscar libros, ¿no? Abrir la Biblia, a ver que el Señor me habla y ir buscando o ir buscando versículos que remarcaste. Yo hacía eso, por ejemplo. El Señor me seguía hablando con los mismos versículos o con versículos nuevos, pero era como que no había constancia. Por ejemplo, no sé, un día leía Isaías, el otro día leía, no sé, Mateo y así iba. Entonces lo que nos explicaban era, bueno, agarrate un libro para poder leer y léelo. Y ahí es donde el Señor va a ir guiándote y hablándote. Tal cual, re importante eso. Y quiero traer de nuevo a la mesa algo que hablábamos antes, que recién entre los tips que Belu mencionaba, ¿no? Esto que hablábamos de que el Espíritu es el que nos hace santos, ¿no? De que limpia, como decíamos, el ejemplo del jardinero o de la construcción, que eso es, sí, amén, o sea, es re verdad, pero también hay una responsabilidad nuestra en esto de la santidad, ¿no? Porque si no parece que es como todo el Espíritu y como que Dios haga, y nosotros como que nos quedamos a un lado, pero no, como que equivale una decisión de nuestra parte, ¿no? Y que no siempre va a ser fácil. Va a haber días que capaz nos levantamos y sí, hoy estoy re de humor y voy a tratar bien a todo el mundo y voy a hacer una seda. Y capaz hay días que, bueno, por ahí, no sé, me pasó algo a lo largo del día, tuve un problema en el trabajo y me la agarro con alguien y, bueno, pobre, esa persona no tenía la culpa, pero yo pequé en eso, ¿no? De por ahí responderle mal o insultar a esa persona. Pero creo que ahí es nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros elegimos cómo nos movemos y si, o sea, tenemos, la elección está en o lo santo o lo del mundo, ¿no? Y vieron que en este mundo las personas solemos ser impacientes, respondemos mal, como que estamos siempre ahí, cada uno en la suya, pero en la Biblia Dios nos pide todo lo contrario, ¿no? Que seamos personas compasivas, amorosas, pacientes, buenas, que seamos dulces en nuestro trato hacia nosotros mismos y hacia el otro también. Así que creo que esto es re importante, ¿no? De la decisión y que acá entra la obra del Espíritu, en que en esa decisión no estamos solos. Que sea nuestra decisión no significa que estemos solos a la hora de tomar esa decisión, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces está todo el tiempo con nosotros. Entonces, Él es el que nos puede guiar a tomar esa buena decisión de cómo nos movemos, en este caso, hacia esa vida en santidad, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Diste justo en el blanco, Juli. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es claro, es también va relacionado con esto que vos decís también de confiar en el Espíritu. Viste que Jesús era, de hecho yo voy a traer cuando Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde, y a mí se me viene la imagen como un buey, viste que el buey es tranquilo, como la vaca no, como una vaca, vamos a decirlo así, generalmente el buey en esa, y es como que se deja guiar. Yo, bueno, cuento vida personal muchas veces, yo es como soy el caballo de la película de no sé, no me acuerdo de esta película de caballo, no, era una película de Disney, que era tipo como que tiraban para un lado, él se iba para el otro, viste, decían, no, acá va a ser seguro, no sé, empezaba a dudar de todo, y yo creo que eso también va bastante de la mano, dejarse confiar, como reposar, ok, porque... Sí, tal cual. Tal cual.
Sí, uno de Bueno. los versículos que me venía justamente cuando decían dejarse moldear era en Isaías 40, creo que era, que decía que el Señor nos va a hacer como instrumentos nuevos de trillar, o sea, de romper toda la tierra. Entonces, dejarse también moldear por el Espíritu. Obviamente va a haber cosas que nos van a incomodar, que el Señor nos va a decir, bueno, esto, Belén, estás haciendo mal, tenés que cambiarlo, y capaz que te incomoda porque, o sea, vos venías viviendo esa vida y de igual manera ibas actuando, pero es para beneficio, y una de las cosas que hablábamos, que era el proceso, ¿no? Poder hacerse amigo del proceso, porque a veces decimos, bueno, el proceso no está bien. Y no, al contrario. Bueno, los pastores siempre nos hablan de que el proceso es bueno. Y capaz que el proceso puede tardar un día, como media hora o 2 años. Entonces, bueno, aprender que en el proceso uno va a estar aprendiendo y el Señor obviamente nos va a estar moldeando un montón. Amén. Y decir Para también... mí es un 50 y 50. Sí, perdón, Mati. Digo, para mí es un decir, 50-50. Sí, decía. Sí, decir también que el proceso vale la pena, ¿no? Que es realmente, o sea, ¿vieron cuando la Biblia dice eso de que la recompensa que vendrá, la gloria que vendrá será mayor que el sufrimiento que están pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto. ¿Decías, Mati? Exacto. No, decía que es un 50 y 50, un 50 de Dios y un 50 nuestro, porque nosotros también tenemos que actuar lo que dice la palabra, donde yo decía cómo vivir en santidad, leer la palabra, actuar, porque la verdad, si no actuamos nosotros, de nada sirve que leamos la Biblia, porque Dios quiere que también, Dios trabaja en nosotros, pero también Dios quiere que nosotros trabajemos en nosotros. Sí, tal cual. Bueno, no sé si alguno tiene algo más ahí que sumar. Bueno. No, creo que ya cerramos el tema de la pregunta. Sí, una última pregunta que es para vos, Juli. ¿Cuáles son los pasos que uno debe hacer para vivir en santidad? ¿Hay pasos para vivir en santidad? Sí, no. Yo no quiero encasillarlo en pasos así como, bueno, 1, 2, 3 y ya está, sino cuando me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo permanecemos, ¿no? ¿Cómo mantenemos como en pie esa santidad que el Espíritu nos alienta a tener, ¿no? Y lo que se me venía a la mente es siendo radicales con nuestras decisiones, con qué elegimos que entra a nuestro corazón, ¿no? Y hace un tiempo que Dios me dio esta palabra, ¿no? La de radicalidad, que viene un tiempo de ser radicales en lo que elegimos escuchar, en lo que elegimos ver, como decía antes Belu, lo de las series, elegir también con qué personas nos juntamos, ¿no? Por ahí no toda amistad es así como esas amistades que son para todo, ¿no? Hay amistades que son para reírse y tomar un mate y hay amistades que son para charlar profundo y orar y leer la Biblia hasta las 3 de la mañana y adorar a Dios, ¿no? Pero yo creo que como así un paso práctico es ser radicales. Y eso lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ser radicales en nuestras relaciones, ser radicales en el cuidado de nuestro cuerpo, que vieron que la Biblia nos pide, ¿no? Que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Bueno, eso también entra en esto de la santidad. Después, cuidar nuestra relación con Dios y cuidar lo que en un momento Mati mencionó, la comunión, pero yo más lo llamaría comunidad con la iglesia, ¿no? La santidad pareciera que es algo individual, pero no lo es. Es algo corporativo, ¿no? Todos ayudamos a la santidad de la iglesia, siendo, obviamente, eligiendo ser santos en la individualidad, pero en lo corporativo, siendo de ejemplo para el otro, ¿no? Yo veo que un montón de veces mis amigos son de ejemplo para mí en santidad en un montón de cosas, ¿no? Tengo una amiga que se llama Cintia, que es una persona de muchísima fe, que le pasa una difícil y la tipa no duda en orar
Y yo por ahí soy una persona que razona, ¿no? Soy más racional y me cuesta capaz un poco, ¿no? Me pasa algo y a lo primero que tiendo no es a orar, capaz, es a preocuparme. Entonces, Sin es un re ejemplo en eso para mí, ¿no? Y así todas mis amistades, ¿no? Pero creo que está clave destacar esto, ¿no? Que no es algo meramente individual, sino que también es algo corporativo. Y quiero dar ahí un ejemplo bíblico que se me venía a la mente cuando pensaba en esto, que está en el libro de Josué, no me acuerdo bien en qué capítulo, pero es cuando el pueblo de Israel está en pleno desierto mal y están como re en la B, y estaban como esperando que Dios les dé respuesta para una batalla o para algo así como re grosso, y el pueblo se empieza como a dispersar, ¿no? Y se empiezan a distraer con un montón de cosas, hasta que en un momento Dios le habla a Josué y les dice, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes, no rindan culto a sus dioses, permanezcan fieles al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Y esta palabra, en lo personal, la retomé, porque y hice obviamente un reexamen hacia adentro, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a veces no mezclarme, ¿no? Y responder como alguien que no conoce a Cristo respondería, o moverme de una manera, o no sé, un ejemplo re tonto, seguir algo en las redes sociales que es como vamos a ponerle esa palabra mundano, que no está bien, pero no importa. Pero como que yo pudiendo elegir cosas que sumen a mi vida, ¿por qué elijo eso, no? Y ahí es de nuevo donde entra esto que hablábamos más temprano en el programa de la gracia, ¿no? Es en estos momentos en donde la gracia entra como un filtro y decir, che, la estás pifiando en esta, y el Espíritu Santo te hace como, estás por meter la pata horrible. Pero bueno, nada, no sé. Eso es lo que se me venía ahí a la mente como algo práctico para llevar a cabo, ¿no? En la vida diaria. Sí, y cuando hablaba Juli del pueblo que estaban en cualquier allá, que se distraían, me venía a la mente la historia de los amigos y el paralítico, todos los obstáculos que ellos tuvieron que pasar para llevar a su amigo hacia Jesús. Tuvieron que romper el techo, tuvieron que hacer un montón de cosas. Y no se quedaron solamente con, bueno, hay mucha gente, volvemos mañana. Iban directamente hacia donde estaba Jesús y no le importaba todos los obstáculos que tenían que pasar. Entonces estaría bueno poder, como decíamos, ¿no? Hacer una evaluación a sí mismo y decir, bueno, ¿qué obstáculos yo tengo que pasar para llegar hacia Jesús? Me venía solamente esa imagen de los amigos bajándolo de la camilla. Bueno, cuántas historias y cuántas imágenes vimos de esta historia tan conocida, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal. Y antes, cuando no estábamos en vivo, estábamos charlando los cuatro ahí en la previa al programa. Y en un momento Nico dijo como que había un montón de versículos que hablaban sobre este tema, ¿no? Sobre la santidad en la Biblia, y como que no lograba agarrar uno como para decir, bueno, esto engloba a la santidad. Y yo no voy a decir que encontré uno que engloba la santidad, porque aguante todos los versículos, aguante toda la Biblia, pero hace un tiempo, estudiando esto de la santidad, es algo que Dios trabajó mucho conmigo y lo sigue trabajando. Encontré en Colosenses 3 unos versículos que hablan sobre esto, ¿no? Sobre esto de la santidad y cómo es ese proceso, ¿no? Y me gustaría, ya para ir cerrando, porque quedan ahí unos minutitos de programa, si me dejan leer esto. Sí, y si les parece, adelante. y si les parece, cerrar orando, y me gustaría compartir una palabra que Dios me dio, que básicamente es en base a este versículo, ¿no? Pero nada, ahí para cerrar, bueno, leo. Es Colosenses 3, versículos 5, 8 y 10. El 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo.
Es re duro este versículo, así que prepárense porque cuando lo leí a mí me recacheteó. El 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y el 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Así que bueno, si les parece, cerramos ahí con una oración. Bueno, papá, te queremos dar muchas gracias por este programa, Señor, por esta temática que nos permitiste tocar en el día de hoy, Señor. Te pedimos que tanto para nosotros, Señor, para nosotros 4, como para la gente que esté mirando este programa, estas palabras que estuvimos compartiendo, esta charla, Señor, que vos permitiste que se dé, pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor, que Espíritu Santo vos nos estés llamando a la santidad, que nos estés llamando a la comunión con Dios y a la comunidad con la iglesia, que nos estés llamando a recibir esa gracia que viene de vos, esa gracia que viene de Jesús. Y ahora, Señor, te pido que toda persona que esté con alguna adicción o que esté, Señor, pasando por una situación en la que una cosa o una persona o una situación esté siendo Dios en su vida, ahora en el nombre de Jesús pueda recibir libertad, que la gracia de Dios te envuelva para que puedas ser libre de esa adicción a la pornografía, para que puedas ser libre a esa adicción al alcohol, para que puedas ser libre a esa adicción a la mentira, para que puedas ser libre y perdonar a esa persona que te lastimó hace tantos años, para que puedas ser de una vez libre y puedas perdonarte a vos mismo, para que puedas ser libre y puedas perdonar a Dios. Ahora, Señor, te pido que tu gracia esté llenando cada habitación, cada casa, cada corazón, y te pedimos que Espíritu Santo nos vistas, como dice acá Colosenses 3:10, que nos vistas de la nueva naturaleza, y que nuestro pensamiento, que nuestra forma de pensar, que nuestra manera de vivir sea renovada por tu gracia a medida que conocemos a Dios. Esto no es meramente que un llamado a conocerte, papá. Así que ahora, Señor, te pedimos que en estos próximos días que siguen y en estos días que nos quedan de ayuno corporativo como iglesia, Señor, podamos estar buscándote más que nunca, que nuestro corazón anhele conocerte para que podamos ser renovados y que nuestra vida pueda ser transformada por medio de la gracia de Cristo. Gracias, papá, por este tema y por este programa, Señor. Bendecimos a cada una de las personas que nos vieron hoy, Señor, que no es que nos vieron a nosotros, sino que te vinieron a ver a vos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ahí justito a las 9:02. Poderoso. La verdad que todos los viernes, la verdad que tocamos temas impresionantes. Así que tremendo. Bueno, el tiempo se nos terminó. Sí. Queremos ante todo agradecer a Juli. Gracias a ustedes por invitarme, un privilegio. También a la gente del chat, la verdad. Sí, a la gente, cómo no. Siempre que nos siguen. Sí, tal cual, que nos estuvieron ahí bancando. Muy bueno, la verdad. Tiraron versículos de todo también, todo muy piola. Definiciones muy también muy buenas de santidad. Muy buenas. Unos genios. Sí. Muy buenos, unos genios, la verdad. Y bueno, no queda otra cosa que decir que bueno, chicos, hasta el viernes que viene. El viernes que viene tenemos otro temón, creo que va a ser muy bueno. Belén. Sí, ¿ya lo podemos adelantar o todavía y no? Yo dejaría la intriga, ¿no? Ahí como que... Dejemos la intriga. Vamos a ver, hagamos un experimento. Podemos hacer que en la semana puedan verlo desde Jóvenes IDC en Instagram. Ahí vamos a estar tirando el tema y los invitados. Vale. Tremendo. Ahí. Tremendo. Quedamos así entonces. Así que bueno. Muy bien. Quedamos así, ¿eh? El próximo viernes, en vivo.
Ahí para que Así vean que el bueno. temita y el invitado. Para que vean el temita. Tal cual. Invitado. Sí, Así que bueno. sí, sí. Bueno, Bueno. gente, Así que bueno, nos vemos ya el próximo vemos. Nos viernes. vemos. el próximo Bueno, viernes gente. los esperamos como siempre en vivo. Un placer, digo, de conducir con estos dos grosos, Belén, Nico. Bueno, hoy Juli, la verdad que una invitada de lujo. La verdad que nos encanta hacer este programa. ¿Qué quieren que le diga? Sí. Nos Es un encanta. hermoso Por programa. supuesto, Sí, es sí, un sí, hermoso sí, programa. sí. Y por supuesto, ustedes que son los protagonistas, que siempre, Ah, sí, siempre nos sí, sí. están Bueno, viendo y siempre nos mandan saludos. Así que bueno, gente, no queda otra que despedirnos. Sí, Nos nos vemos. vemos hasta el próximo viernes. Nos vemos hasta el próximo Nos programa. vemos, hasta el próximo viernes.